un repaso de la clase del día lunes. Vimos la evolución histórica de la Constitución a muy grandes rasgos. Vimos la evolución de la Constitución Política de 1925, cómo se conformaba, cómo se creaba la creación o la evolución de la Constitución Política del año 1980. Principalmente el Consejo de Estado y la Comisión Ortúzar. Esas son las dos grandes instituciones que ustedes deben estudiar, deben conocer, deben buscar. Primero que nada, el anteproyecto de la Constitución Política de 1980 fue confeccionado a través de una comisión. Con posterioridad se citó un plebiscito y se aprobó y se publicó en el Diario Oficial. Y también hay que conocer, hay que leer y estudiar el anteproyecto del Consejo de Estado. Esas son las dos grandes instituciones importantes para poder comprender la génesis y el nacimiento de nuestra Constitución. Después, en la clase pasada, vimos todo lo que eran las fuentes del derecho constitucional. Y ahí estudiamos la Constitución política, principalmente. Después vimos las leyes interpretativas de la Constitución. Luego vimos las leyes orgánicas y las leyes en general. Y también la potestad reglamentaria. Luego de eso, llegamos al capítulo primero de la Constitución política, que se refiere a las bases de la institucionalidad, el capítulo 1. Y vimos dentro del capítulo 1, vimos el artículo 1, que se refiere a la persona, con sus características de la libertad, igualdad y dignidad. Y ahora, por lo tanto, vamos a seguir con el inciso segundo del artículo 1 de la Constitución, que se refiere a la familia. Voy a repetir que ustedes tienen que leer la Constitución política, tienen que comprarla, tienen que sacarla de internet, tienen que imprimirla si es que alguien no la tiene físicamente, y por lo menos ustedes como alumnos tienen que leer la Constitución una sola vez de manera completa, manejar la orgánica de la Constitución, qué es lo que está en el capítulo 1, qué es lo que comprende el capítulo 2, cuántos capítulos tiene la Constitución, cuántos artículos comprende la Constitución, etc. También le dije a dos alumnos que me enviaran un trabajo. Ese trabajo me lo envió solamente el alumno Heriberto Patricio. Él fue el único que me envió el trabajo. Hay un alumno que está pendiente, me lo envíe. Yo lo voy a revisar y voy a ir informándole las evaluaciones de cada uno, cosa de que tengamos semana a semana evaluaciones para que podamos más o menos hacerme un esquema de lo que ustedes van comprendiendo, van entendiendo. Como tercera o cuarta cosa, ya hice una grabación de la materia. Yo grabé la materia, yo se las voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp para que ustedes tengan la materia grabada, o sea, la clase grabada para que la puedan escuchar y la puedan complementar con el manual que les envié.
Ya, se cortó, pero ahí parece que volví de nuevamente, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí se escucha. Ya, ya, perfecto. Entonces ahí volví nuevamente. Todavía para la tranquilidad de los que se están recién ingresando, estaba haciendo como un repaso de la clase anterior. Bien, yo creo que tenemos que seguir con la materia entonces por el inciso segundo del artículo 1 de la Constitución Política. El artículo 1 de la Constitución señala lo siguiente, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces hay que comprender y hay que estudiar el concepto de familia. Este concepto de familia es un concepto que proviene de la civilización de Occidente, entendiendo el concepto de familia como la familia occidental, no la familia de otras que tienen una cultura más arraigada, más machista, sino que hay que comprender este concepto dentro de la civilización de Occidente. También la Constitución Política recoge el concepto de familia de un concepto cristiano, ¿ya? Concepto del cristianismo. Por lo tanto, todo el concepto o la definición de familia para la Constitución Política es el concepto monogámico. Como asimismo es el concepto de familia que integra o comprende a la familia un hombre con una mujer. Por lo tanto, la familia se puede entender como una agrupación de personas que viven juntas con un determinado fin, una determinada finalidad. Nuestra legislación, principalmente en el Código Civil, establece un concepto de familia. Lo trata de definir en el Código Civil en el artículo 815. Y dice el Código Civil que la familia comprende a los cónyuges y a los hijos. También se dictó con posterioridad a la entrada, mucha posterioridad después de la entrada en vigencia del Código Civil, una ley que complementa las disposiciones del Código Civil, que se denomina la Ley de Matrimonio Civil. Esta ley de matrimonio civil, que fue actualizada en el año 2004, en su artículo primero se refiere principalmente a la familia y al concepto o a la característica del matrimonio. Hay que complementar, por lo tanto, la norma del artículo 815 del Código Civil, la norma del artículo 1 de la Ley de Matrimonio Civil, juntamente con el artículo 102 del Código Civil. Ustedes leen el artículo 102 del Código Civil la definición de matrimonio. Señala que el matrimonio es un vínculo o una institución o un contrato, según diferentes doctrinas, en virtud del cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente para toda la vida, pero con determinados fines, una finalidad.
Y esa finalidad es la de procrear, la de auxiliarse mutuamente, la de vivir juntos, es formar una familia, y también el deber o las obligaciones de cohabitar. Es decir, que para la constitución política recoge todos los conceptos que están establecidos en el Código Civil y los desarrolla y los recoge como propios. Por lo tanto, para la constitución política, el concepto de familia es un concepto de familia cristiano, es decir, el concepto tradicional de familia, el cual comprende un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, al tiro ustedes deberían casi saltar de la silla, porque ese concepto es un concepto bastante antiguado, por decirlo así, un poco retrógrado, porque el concepto de familia para mí entender, no es un concepto restringido, sino que el concepto de familia es un concepto amplio. La familia, para mi opinión, no solamente comprende la familia que está conformada por el matrimonio, sino que hay que tener presente, por ejemplo, las actuales modificaciones que permiten definir un concepto amplio de familia, como el concepto entre familia entre, por ejemplo, entre dos hombres, entre dos mujeres, familia que también está comprendida entre los hijos adoptantes, los hijos, adoptados, entre el adoptante y el adoptado, etc. Entonces, la crítica que se le puede hacer a este manual y al concepto de familia es que no debe, para mi criterio, no debe comprender un concepto restringido, sino que un concepto amplio. Relacionando este concepto de familia, dice la Constitución que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, hay que relacionar a familia con el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad y la familia están muy íntimamente ligadas. La familia es anterior a la sociedad. Es la asociación más elemental y básica de la convivencia social. Pues el hombre, la forma, es decir, el hombre como es un ser sociable, requiere la agrupación con otra persona también del mismo sexo, de distinto sexo, y por lo tanto el hombre, al ser un ser netamente sociable, necesariamente debe agruparse con otros hombres, y esa asociación, esa sociabilidad del hombre, permite por lo tanto el nacimiento de la familia. A su vez, es la característica principal de una sociedad. La formación de una sociedad se inicia con la familia. El hombre primitivo, primeramente se asoció en pequeñas comunidades para recolectar agua, para cazar los animales. Con posterioridad, estas pequeñas comunidades fueron creciendo, fueron agrupando unas comunidades con otras comunidades. El hombre dejó de ser el hombre nómade, como los chinchorros aquí en Arica, que eran nómades, pero con posterioridad el hombre se fue asentando y pasó de ser nómade a ser sedentario, y se agrupó alrededor de los ríos. En la Edad Media se agrupó para protegerse de las invasiones cuando son feudal, y por lo tanto de este concepto de familia pequeño fue naciendo las grandes civilizaciones,
Con posterioridad fueron naciendo los imperios, por ejemplo, el imperio romano, el imperio turco, el imperio musulmán, y con posterioridad nacieron las repúblicas. Estas repúblicas después se fueron independizando, como es, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos y después la independencia de las comunidades americanas de España. Y por lo tanto, la familia es y será siempre el centro principal del nacimiento de una sociedad. Es decir, la familia nutre el sistema social. Y por lo tanto, la familia debe necesariamente entenderse para la Constitución no en un concepto restringido, conformado solamente entre los cónyuges y los hijos, sino que la familia para la Constitución debe ser considerada un concepto amplio, comprendiendo también dentro del concepto de familia las relaciones de hecho. Como asimismo, las actuales modificaciones a la ley de matrimonio civil, como son, por ejemplo, los acuerdos de unión civil, como es también, por ejemplo, el nacimiento o la legislación o la regulación del divorcio, como asimismo también la derogación de la distinción de los hijos ilegítimos y las normas de filiación. Por lo tanto, este concepto de familia ha generado y ha dado pie a numerosas modificaciones de carácter legislativo. La primera es la reforma a la filiación. Esta reforma de filiación fue introducida a nuestro Código Civil a través de la Ley 19.585. Y en la actualidad, la filiación entre, por ejemplo, el padre y los hijos es de carácter matrimonial o no matrimonial. Ya no existe la distinción entre los hijos ilegítimos, los hijos naturales, y antiguamente existían, por ejemplo, los hijos que se denominaban dañado ayuntamiento, que eran los hijos provenientes de una violación o de una relación incestuosa entre el padre y los hijos. Toda esa distinción y categoría de hijos fue eliminada con esta dictación de la ley 19.585, y en la actualidad solamente existen dos tipos de hijos: los hijos matrimoniales y los hijos no matrimoniales. Los primeros, los hijos matrimoniales, son aquellos hijos que provienen de la existencia del matrimonio al tiempo de la concepción o nacimiento del hijo. También son hijos matrimoniales aquellos hijos en que fueron concebidos con anterioridad al matrimonio. Me explico. Por ejemplo, un hombre y una mujer tienen un hijo, pero con posterioridad ellos contraen matrimonio. Entonces, el matrimonio da la filiación o le entrega la filiación matrimonial a este hijo. También existe la filiación matrimonial respecto de los hijos que hayan adquirido un reconocimiento de maternidad o de paternidad mediante medios técnicos o periciales. Por ejemplo, los hijos que han sido reconocidos mediante el examen de ADN. Todos los demás hijos, los hijos que las personas tienen fuera del matrimonio, o los hijos que no tienen una paternidad o una maternidad reconocida, se denominan hijos no matrimoniales. Lo importante para este caso es que
se determine o no la filiación, lo importante es que para efectos hereditarios los hijos tienen una igualdad de condición para los efectos de la herencia. También en materia de familia, como segunda norma importante, es la ley de matrimonio civil. La primera ley importante era la ley de filiación. La segunda ley importante ahora que yo les voy a explicar es la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil es la ley 19.947, sufrió una importantísima modificación en el año 2004, porque aquí se estableció una nueva ley de matrimonio civil. Se creó una nueva ley de matrimonio civil. Principalmente, en su artículo 53, reguló el divorcio vincular entre cónyuges. Antiguamente, cuando yo estudié, 20 años atrás, los cónyuges no podían disolver el matrimonio. Existían personas unidas y separadas, de hecho, por mucho tiempo, 20, 30 años de separación de hecho, y seguían unidas con el vínculo del matrimonio. Entonces, antiguamente, se creó una institución para poder romper con el matrimonio que se llamaba la nulidad de matrimonio. Pero con la dictación de esta nueva ley de matrimonio civil, esa institución dejó de estar vigente y ahora existe el divorcio. Pero el divorcio está regulado en nuestra ley de matrimonio civil con ciertas restricciones. No existe el divorcio de carácter pleno o de carácter general, sino que como hubo mucha discusión para poder aprobar el divorcio, se estableció el divorcio de dos tipos. El primer divorcio es el divorcio de común acuerdo, en que los contrayentes, al cumplir un año de separación efectiva, pueden solicitar al Tribunal de Familia de común acuerdo, ¿cierto?, que el juez de familia declare el divorcio entre ellos. Ahora, cuando no existe acuerdo, cuando el hombre y la mujer no tienen acuerdo, por ejemplo, en los alimentos, en el cuidado de los hijos, existe una segunda forma de poder poner término al matrimonio, que se denomina el divorcio unilateral. Los requisitos de este divorcio unilateral es que los contrayentes eviten 3 años de separación efectiva. El tribunal competente también es el juez de familia, y la diferencia con el otro divorcio es que aquí no existe acuerdo, y por lo tanto uno de los cónyuges tiene que demandar al otro y probarle al tribunal que se cumplen los requisitos para establecer el divorcio. Asimismo, existe dentro de esta institución del divorcio la compensación económica. Y la compensación económica consiste en que el cónyuge más débil, y generalmente es la mujer, puede que no sea la mujer, porque también hay veces en que el hombre es el cónyuge más débil, solicita una compensación económica primero para que el otro cónyuge le indemnice por el hecho de divorciarse. La tercera legislación importante dentro del concepto de familia o ley importante que ustedes deben estudiar, deben conocer,
Todas estas leyes que yo les estoy explicando, ustedes tienen que estudiarlas. Yo se las estoy nombrando, se las estoy explicando, pero aquí cada uno tiene que leer la ley de matrimonio civil, tienen que leer la ley de filiación y tienen que leer la tercera ley que se llama el acuerdo de unión civil. Más de alguno habrá visto en las noticias que ahora existe una un quinto estado civil, porque existe el estado civil de soltero, ¿cierto? Como John Cortés es soltero. No sabía, porque como pobrecito. Existe el No, estado doctor. civil de soltero, casado, viudo, divorciado y conviviente. Ya, es casado. Ya, entonces, existe soltero, viudo, divorciado, soltero, viudo, divorciado, casado, y se creó ahora un quinto estado civil que se llama el conviviente. ¿Cuál es la ley? Es la ley 20.830, que reguló el acuerdo de unión civil. Esta ley es del año 2015 y la característica de este acuerdo de unión civil es que es un contrato. Y como contrato, entonces las partes pueden suscribir este contrato ante un notario o ante un oficial de registro civil. Y en ese contrato establecen sus regulaciones, los efectos de este contrato. Ahora, la otra característica de este acuerdo de unión civil es que las partes pueden disolver este contrato en cualquier momento, sin ninguna formalidad especial, y por lo tanto, al momento de disolver este contrato de unión civil, se retrotraen al estado civil anterior. Ejemplo, y yo soy soltero, celebro el contrato de unión civil con un hombre o con una mujer, paso a tener el estado civil de conviviente. Pero si yo me aburro de mi conviviente hombre o me aburro de mi conviviente mujer, dejo sin efecto este contrato y vuelvo a tener la calidad de soltero. La otra característica es que permite a personas del mismo sexo celebrar este contrato de unión civil. Por ejemplo, dos hombres o dos mujeres. Y obviamente también un hombre y una mujer. La cuarta o quinta ley importante que ustedes deben conocer y relacionar con el concepto de familia es la ley de tribunales de familia. Esta ley de tribunales de familia es del año 2004, cuando se crearon los tribunales de familia, se creó esta ley de tribunales de familia y esta ley, la importancia que tiene es que regula el procedimiento, la manera en cómo los tribunales de familia tramitan las causas sometidas al conocimiento de la legislación de familia. Hay que tener presente, por último, y para terminar este tema, que no existe en la actualidad un código especializado para la familia, no existe un código de familia, sino que las disposiciones de familia están reguladas en el Código Civil. En el Código Civil uno encuentra las normas relativas a la familia,
la filiación, el matrimonio, la herencia, etc. Quizás a futuro el legislador va a agregar un código especial refería y va a compilar las materias referidas a este. Siguiendo con nuestra constitución, antes de seguir quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Profesor, ¿Alguien tiene alguna? sí, profesor, respecto a la familia propiamente tal, ¿no será conveniente también citar la ley 20.066 de la violencia intrafamiliar? Ah, ya, perfecto. Sí, esa es la ley 20.084, tengo entendido. Esa ley también se refiere a la protección de la familia. Tiene razón. En esa ley se regula la violencia intrafamiliar y hay que tener presente que esa ley fue modificada hace muy poco, en que no solamente se refiere a la violencia intrafamiliar respecto de personas que están unidas por matrimonio o por convivencia, sino que también se modificó y se actualizó esa ley orientada a la violencia intrafamiliar con respecto de personas que tienen una relación, por ejemplo, de pololeo, lo cual también vino a modificar la normativa del Código Penal. Tiene razón, es una buena acotación porque esa ley tipifica como delito el maltrato habitual y bien regula y protege a las personas que sufren maltrato, como son los menores de edad, los adultos mayores y aquellas personas que están bajo el cuidado y protección de otra persona. Efectivamente, una buena acotación es la ley 20.084. ¿Otra pregunta alguien tiene? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profesor, hacer ¿Pregunta? una pequeña acotación. La ley 20.084 dice relación a la Digamos, responsabilidad penal de los adolescentes. La 20.066 es la de violencia intrafamiliar. La 20.084 que cita usted es de la ley de responsabilidad juvenil. me equivoqué en el número. Sí, es 20.066. Aquí lo acabo de corroborar por internet. Ya, entonces es la ley 20.066. Sí, me equivoqué en el número. Pero esa es y la otra es la ley de responsabilidad penal juvenil. Ya, perfecto. Bien, buena acotación. Entonces serían 5 leyes que ustedes tienen que relacionar con la familia. Primero, la ley de filiación, 19.585. Después la ley de unión civil, 20.830. Después la ley de tribunales de familia. Y por último, la ley de violencia intrafamiliar. Ya, siguiendo con la materia, el inciso tercero del artículo 1 dice, se refiere a los grupos intermedios. Dice lo siguiente: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y se estructura la sociedad, y le garantiza una adecuada autonomía para cumplir los fines específicos.
¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere? Lo que pasa es que la sociedad se agrupa en determinados entes. Y estos grupos o entes o personas están en un estado intermedio entre la persona y el Estado. Estos grupos intermedios o estas entes, estas personas ficticias o personas jurídicas, el Estado los reconoce con la finalidad de cumplir determinados fines. Estos grupos intermedios son aquellas organizaciones creadas por las personas para determinar y para cumplir fines que están orientados en su propia creación. Me explico. Las personas se agrupan con otras para crear determinadas personas jurídicas con personalidad propia, con patrimonio propio, con determinados bienes y con una determinada finalidad. Esa finalidad en algunos casos puede ser con fines de lucro, por ejemplo las sociedades comerciales, las sociedades anónimas, las sociedades privadas, las empresas individuales, las sociedades en comandita, pero también las personas pueden agruparse, pueden formar o crear determinados grupos intermedios, personas jurídicas que no persigan fines de lucro, que se denominan, por ejemplo, las corporaciones o las fundaciones. Por lo tanto, el Estado reconoce y ampara estos grupos intermedios. Y por lo tanto, el Estado, dentro de sus obligaciones, va a protegerlos, a reconocerle existencia y va a ampararlos para que estos grupos intermedios tengan las facilidades, tengan las garantías para poder cumplir sus propios fines con los cuales fueron creados. Estos grupos intermedios son aquellos en virtud de los cuales se organiza y se estructura la sociedad de carácter perdurable en el tiempo. O sea, estos grupos intermedios perduran en el tiempo de manera estable para llegar a cumplir sus determinados objetivos y finalidades. Por lo tanto, la principal característica que le otorga la Constitución política es que les reconoce y les garantiza su autonomía, es decir, le asegura una determinada característica para que puedan cumplir los fines con los cuales estos grupos intermedios fueron creados. Y esta autonomía es una capacidad que tienen estos grupos intermedios, personas jurídicas, para poder organizarse, para poder dictar sus propios estatutos, para poder designar a sus representantes y para poder actuar en la vida jurídica, en la vida política, en la educación, en el deporte, en el transporte, en la agrícola, industrial, pesquera, agropecuaria, etc. Por lo tanto, la Constitución les reconoce libertad o autonomía para poder formarse,
organizarse y actuar en la vida jurídica. Y así existen un gran número de grupos intermedios. Por ejemplo, los más importantes, los partidos políticos. El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Demócrata Independiente, y así sucesivamente muchos otros partidos políticos que se van formando cumpliendo los requisitos de la ley. Otros grupos intermedios importantes por los cuales se organiza la sociedad son, por ejemplo, las juntas de vecinos, los clubes, las universidades y, dentro del ámbito comercial, las sociedades comerciales, sociedades anónimas, las sociedades individuales, las sociedades de responsabilidad limitada, las corporaciones, las fundaciones. Por lo tanto, la sociedad no solamente está integrada a través de la persona individual, sino que también la familia, sino que también la sociedad, se organiza y se estructura a través de estos grupos intermedios que propician también el cumplimiento del bien común. Los grupos intermedios tienen que cumplir ciertos requisitos de legalidad. Por ejemplo, son ilegales aquellas asociaciones que van en contra de la ley, de la moral y de las buenas conductas. Se llaman las asociaciones ilícitas o las asociaciones delictivas, que van orientadas, por ejemplo, al tráfico de drogas, al tráfico de blancas o al tráfico de personas, o aquellas asociaciones destinadas al lavado de dinero, al crimen organizado. Esos grupos intermedios también se organiza la sociedad, son grupos ilegales y por lo tanto son contrarios a la legislación y a la constitución política, porque son grupos que no van orientados al desarrollo de la sociedad o orientados hacia el bien común, sino que van orientados a la comisión de delitos tipificados en el Código Penal o legislaciones especiales. Por ejemplo, la ley de drogas. Siguiendo con el inciso primero, llegamos al inciso cuarto, que señala: el Estado está al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común. Entonces, el inciso cuarto del artículo primero se refiere al bien común. Este inciso dice que se refiere a que el Estado está al servicio de la persona humana. Y la finalidad del Estado es promover el bien común de todos sus habitantes, de toda persona. Y por lo tanto, el Estado debe establecer todas las condiciones sociales que le permitan, dice la Constitución, a todos y a cada uno de los integrantes de esta sociedad y de la comunidad la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos establecidos por la Constitución. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es qué se entiende por bien común, qué es lo que es el bien. Ahora, dentro de la historia del nacimiento de la Constitución política, no existe una definición determinada de lo que se entiende por bien común. Sin embargo, de la historia fidedigna de la creación de este artículo 1 de la Constitución política, se entiende por bien común
Primero que nada, el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Aunque ustedes no crean y crean que de repente los derechos fundamentales son una cosa que está como bien lejana, durante durante todo este año que yo les voy a hablar a través de esta pantalla, ustedes se van a dar cuenta la importancia de los derechos fundamentales de la persona. Porque esos derechos fundamentales emanan de la naturaleza humana, inspiran, son la base de todos los artículos de nuestra Constitución política. En el caso del bien común, el bien común es entendido para la Constitución como, primero, aquel bien común orientado al respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales que emanan de la persona humana. De ese concepto de derecho fundamental emana, por lo tanto, y nace el concepto de bien común, es decir, que el Estado debe propender a garantizar todas las condiciones para que todos los habitantes de la nación, de la sociedad, puedan desarrollarse de manera espiritual, como también el hombre pueda desarrollarse de manera material, con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución política establece. Por lo tanto, una de las conclusiones que ustedes tienen que anotar ahí en sus apuntes es que, primero, el Estado debe velar por el cumplimiento del bien común. Segundo, dentro de las finalidades del Estado está que el Estado está al servicio de la persona humana. Es decir, el Estado está orientado para satisfacer las aspiraciones y todas las necesidades colectivas. Y por lo tanto, para poder alcanzar este bien común, para que el Estado le brinde a todos nosotros, a mí, a Heriberto, a Eduardo, a Carlos, a Adriana, todas las su pleno desarrollo, el Estado debe, por lo tanto, establecer y propender a establecer todas las condiciones sociales que le permitan a cada uno de nosotros desarrollarse como persona. Ese es el principal objetivo del Estado. Principal objetivo dentro de otros, pero el principal fin del Estado es propender el bien común, es decir, el desarrollo de la persona con pleno respeto de sus derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, este concepto de bien común para nuestra constitución necesita de ciertas herramientas, porque no puede quedar como un concepto netamente de papel. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que las personas tienen, los ciudadanos tienen, para poder exigir el respeto de este bien común? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo exigirle al Estado el pleno desarrollo espiritual, material? ¿Y cómo le puedo exigir el respeto de los derechos y garantías constitucionales?
La propia Constitución da esta respuesta y existen mecanismos o acciones constitucionales, los llamados recursos constitucionales, que están establecidos, el primero, en el artículo 20 de la Constitución Política, es el recurso de protección, está regulado en el artículo 21 de la Constitución Política, que es el recurso de amparo, como asimismo otros recursos extraordinarios establecidos en la legislación común. El recurso de protección es aquel recurso, como me lo envió Heriberto en su trabajo, que consiste en un recurso extraordinario, en virtud del cual toda persona que sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, puede recurrir al tribunal competente para que el tribunal competente restablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección del afectado. En cambio, el recurso de amparo es el recurso en virtud del cual una persona sufra una privación, perturbación o amenaza de su libertad o seguridad individual. Por ejemplo, frente a una detención legal efectuada por un carabinero o policía, o frente a una sentencia dictada por un tribunal por infracción de ley, esa persona puede recurrir por sí, por tercera persona, al tribunal competente para que restablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección de la gente. Por lo tanto, los mecanismos que establece la Constitución Política para que la persona pueda ejercer y exigir el bien común, es decir, el pleno desarrollo espiritual y material, y el respeto de sus derechos y garantías constitucionales, están establecidos en el artículo 20 y en el artículo 20. Para terminar con el artículo primero, el último inciso se refiere a los deberes del Estado. Y dice así: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas para participar en igualdad y oportunidades de la vida nacional. Por lo tanto, aquí se establecen varios deberes. El primer deber del Estado dice: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Entonces vamos a ver y les voy a explicar qué se entiende por seguridad nacional. Cuando uno habla de seguridad nacional, al tiro uno puede comprender o entender un concepto militar de la seguridad nacional. Esto se explica por el hecho de que este concepto de seguridad nacional, a lo largo de los tiempos, de la época, nació principalmente dentro del concepto de la inteligencia militar, en que la inteligencia militar iba orientada a establecer ciertas garantías frente al enemigo. Y por lo tanto, este concepto de seguridad nacional nació en sus inicios dentro del concepto de política militar.
Sin embargo, este concepto de seguridad nacional no debe entenderse como el concepto de seguridad nacional que fue aplicada durante el gobierno militar a través de diferentes organismos institucionales de inteligencia nacional, como era la Central Nacional de Informaciones, la CNI, que posteriormente fue disuelta y fue modificada o actualizada por la Dirección de Inteligencia Nacional, la denominada DINA. Este concepto de seguridad nacional no debe ser entendido como el concepto que fue entendido por esos organismos de la represión del gobierno militar, sino que el concepto de seguridad nacional debe ser comprendido como un concepto moderno, es decir, un concepto amplio, orientado principalmente hacia el bien común. Y así, por lo tanto, de la historia fidedigna del nacimiento de la Constitución Política, el concepto de seguridad nacional abarca varios ámbitos, no solamente el militar, sino que abarca el ámbito económico, el ámbito de defensa nacional y el ámbito de la estabilidad institucional. ¿Por qué abarca un concepto económico este concepto de seguridad nacional? Porque el concepto de seguridad nacional permite el desarrollo de una economía segura, es decir, orientada esta economía para el desarrollo del bien común. Es decir, este concepto económico de seguridad nacional permite un desarrollo de actividad económica bajo conceptos de seguridad, de estabilidad, de desarrollo. Por lo tanto, el concepto de seguridad nacional en el ámbito económico es un concepto que permite una estabilidad económica, un progreso económico orientado hacia el bien común. El segundo concepto que también abarca esta definición o deber del Estado de la seguridad nacional es un concepto de defensa nacional. O sea, ya es un concepto militar. Y ahí hay que relacionarlo con, primero, el artículo 101 de la Constitución Política, artículo 101 de la Constitución Política, que se refiere a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. El artículo 101 de la Constitución Política señala lo siguiente: Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de la Defensa Nacional están constituidas de manera única por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Entonces, este es el segundo concepto que deben comprenderse, debe entenderse por seguridad nacional, el concepto de defensa nacional. Y el tercer concepto que hay que comprender, este concepto de seguridad nacional, es de estabilidad institucional, es decir, de estabilidad de las instituciones del Estado. Porque si nosotros vivimos en una seguridad nacional, nos va a permitir el desarrollo del Estado de Derecho, el respeto de las garantías constitucionales o derechos constitucionales, la independencia de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial, bajo lo que se denomina la paz social. Bueno, si alguien se acuerda de derecho romano, seguramente ustedes vieron la Pax Romana. Y la Pax Romana era cuando el Imperio Romano adquirió su máximo apogeo, en que el Estado romano tenía cierta estabilidad política, estabilidad
seguridad social, desarrollo de la cultura, desarrollo del derecho. ¿Y eso qué le dio o cómo surgió? Surgió a través de la seguridad nacional que le dio la estabilidad del Imperio Romano. Lo mismo ahora, lo mismo aquí. Este concepto de seguridad nacional, por tanto, debe entenderse primero como concepto económico institucional. No hay que dejar de lado también, como tercero o cuarto, digamos, bien cuarto o quinto, que este concepto de seguridad nacional está muy ligado con el concepto de inteligencia. Y así hay que relacionar este concepto de seguridad nacional con una ley, que es la ley de inteligencia, la ley 19.974. Esta ley de inteligencia es del año 2004 y establece y regula un sistema nacional de inteligencia. La inteligencia consiste en la recolección, evaluación y análisis de información. Lo principal de un órgano de inteligencia es la recopilación, análisis de información. Si trabajan en inteligencia, ellos captan información que es útil para poder aportarla en beneficio de una determinada institución. Y así se creó por esta ley una agencia, denominada Agencia Nacional de Inteligencia, o la llamada ANI. Esta dirección, esta Agencia Nacional de Inteligencia tiene una dirección que se llama la Dirección de Inteligencia de Defensa, que depende del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En esta Ley Nacional de Inteligencia se establecen todos sus organismos, sus atribuciones, su funcionamiento. Esta Agencia Nacional de Inteligencia es un organismo público centralizado de carácter técnico y especialista. Depende del presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su director es un funcionario de exclusiva confianza del presidente de la República. Sin embargo, esta Agencia Nacional de Inteligencia, a pesar de ser un órgano centralizado, tiene controles, efectúan controles externos. Y ese control externo se realiza por la Contraloría General de la República, por los tribunales de justicia. Por lo tanto, toda la estructura y organización de la Agencia Nacional de Inteligencia pasa por un filtro, por decirlo así, y ese filtro es la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia. Como segundo deber del Estado, aparte de dar seguridad nacional, dice el segundo deber que ustedes pueden leer ahí, dice dar protección a la población y a la familia. Segundo deber del Estado entonces es dar protección a la población y a la familia. Este artículo también hay que relacionarlo con el artículo 101 de la Constitución Política. Porque el artículo 101 de la Constitución Política, aparte de establecer las funciones de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, si ustedes dice lo siguiente: en el inciso segundo del artículo 101 señala: las fuerzas de orden y seguridad están integradas por carabineros y la policía de investigación. Esta fuerza constituye la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que determinen sus leyes orgánicas. Por tanto, se relaciona también este artículo 101 con este segundo deber del Estado. El Estado le da protección a la familia y a la sociedad a través de las fuerzas de orden y seguridad pública.
Estas fuerzas de orden y seguridad pública, su finalidad es darle eficacia al derecho, es decir, aplicar la ley a través de sus leyes orgánicas respectivas. También hay que tener presente que en el año 2005 estas fuerzas de orden y seguridad dejaron de pertenecer al Ministerio de Defensa Nacional y empezaron a depender de manera administrativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sumado a estas fuerzas de orden y seguridad, que son Carabineros y la Policía de Investigaciones, existe también un organismo que le da protección a la familia y a la sociedad, que se denomina el Consejo de Seguridad Pública. Consejo de Seguridad Pública, que es un organismo coordinador que coordina entre los diferentes ministerios y servicios orientados hacia la seguridad y la protección de la población. El tercer deber del Estado, que establece el último inciso del artículo primero, es el siguiente: es propender el fortalecimiento de la familia. Este es el tercer deber del Estado. Esto es bien fácil, porque lo importante de acá es que el Estado debe proteger y fortalecer a la familia. ¿Y cómo se protege? Precisamente como lo decía Eduardo, a través de la, por ejemplo, de la dictación de la ley de violencia intrafamiliar. Al regular, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, que decía Eduardo, el Estado protege a la familia, sancionando el delito de violencia intrafamiliar. Al dictar leyes, por ejemplo, que castigan delitos en contra del orden de la familia, por ejemplo, el parricidio, el aborto, el secuestro de menores, etcétera. Entonces, a través de la legislación, el Estado debe fortalecer y proteger a la familia. El cuarto o quinto, ya no me acuerdo qué numeral, deber del Estado es promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades. Ese es el último deber, lo voy a repetir. Promover la integración de los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades. Este último deber se denomina la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Esto hay que relacionarlo con el artículo 19, número 10. Artículo 19, número 10 de la Constitución, que se refiere, estoy buscando acá, se refiere a el derecho a la educación. ¿Por qué razón? Porque el Estado debe, como deber del Estado, debe propender la igualdad de oportunidades de la persona a participar en una igualdad de condiciones. Y la manera en que las personas pueden participar y tener las herramientas es la educación. La educación es la única vía, a mi entender, es la única vía a través de la cual la persona puede desarrollarse, adquirir conocimientos para poder participar en la vida social en condiciones óptimas. Y el Estado, por lo tanto, debe propender a que las personas puedan alcanzar su máximo desarrollo
social y participar en igualdad de condiciones a través de la educación. Bien, para terminar la clase de hoy, voy a seguir con el artículo segundo, que es muy sencillo. En realidad, el artículo segundo de nuestra Constitución es un artículo que original de la Constitución de 1980. Para ustedes, yo creo que se imaginan por qué este artículo segundo fue consagrado acá en la Constitución política, porque una de las características de esta Constitución es que fue creada durante una etapa institucional especial. Por lo tanto, este artículo segundo, que se refiere a los emblemas nacionales, es una creación o disposición original de la Constitución de 1980, que no estaba consagrada en la Constitución de 1925, y su finalidad es el resguardo, es el respeto, el reconocimiento de los emblemas o los símbolos que nos representan a nosotros como chilenos, como ciudadanos de este país, y por lo tanto es un artículo que en realidad no merece mucha atención, y señala que son emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. ¿Ya? Pero lo importante de acá es que reconoce diferentes símbolos, y estos símbolos nos representan como chilenos, como ciudadanos, como integrantes de un Estado, y que es una disposición original de nuestra Constitución política que no existía en otras constituciones anteriores a esta. Bien, vamos a quedar ahí. Quiero agradecer la pregunta de Eduardo John Cortés. La verdad es que fue bien aceptada. A mí se me había olvidado la importancia de esta ley de violencia intrafamiliar. Hay que relacionarla con el concepto de familia. Yo les pido que ustedes lean la ley de matrimonio civil, lean la ley de filiación, lean la ley de violencia intrafamiliar, y lean también la ley de tribunales de familia. Eso yo lo doy, o sea, son leyes importantes, son leyes que ustedes deben conocer, al menos conocer, leerlas, saber de qué se trata. Y el día lunes espero su trabajo de diagnóstico. En realidad le hice hartas preguntas, pero ahí ustedes van desarrollándolas. Traten de contestar lo que ustedes saben, ¿ya? No lo busquen, sino que ustedes respondan con sus propias palabras, lo que entienden de cada una de las preguntas. Es más que nada para saber para yo darle un concepto general del curso. La próxima clase vamos a empezar con el artículo tercero de la Constitución Política, que se refiere a las formas de Estado. En este artículo tercero se va a ver mucho de lo que es derecho político. Hay un manual
Manual de Derecho Político de Mario Verdugo, que es el tomo 1, que se refiere a las instituciones políticas. Y ahí hay un capítulo, creo que el cuarto, que se refiere a las formas de Estado. ¿Se acuerdan? En ese manual de Derecho Político, el tomo 1, hay de Mario Verdugo. Yo se los voy a enviar. Si no lo tienen, yo se los envío por el grupo. Y ahí hay un capítulo que se llama Las formas de Estado. Eso estudienlo porque ahí está, por ejemplo, el Estado unitario, el Estado federal, las confederaciones de Estado. Y eso está muy relacionado para poder entender el artículo 3 de la Constitución, que dice que el Estado de Chile es un Estado unitario. El Estado de Chile es un Estado unitario para distinguirlo del Estado federal. Bien, ¿hay alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Profesor, ¿me ¿Hay escucha? alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha? Aló, aló, aló. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escucha, profesor? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha? No, no escucha. Buenas noches. Sí, le escucho. Sí. Sí. Sí, le escucho. Sí, le escucho. Sí. Sí. Sí, se escucho.